Para mí es un gran placer presentar este módulo, curso de posgrado de Planificación Fiscal Internacional de Empresas aplicables en Paraguay y aprender muchísimo sobre la palabra en inglés tax planning. Lo que pasa en Argentina pasa en Paraguay, lo que pasa en Uruguay pasa en Paraguay, lo que pasa en España pasa en Paraguay, lo que pasa en el mundo entero pasa en Paraguay. Y nuestra ley 6380 justamente tiene por objeto esas buenas prácticas, al igual que nos hemos obligado por la Ley de Transparencia Fiscal vigente desde el año 2020 a el cumplimiento de los estándares internacionales. Nuestro módulo se llevará a cabo durante los días martes y miércoles 7, martes y miércoles 14, martes y miércoles 21, martes y miércoles 28, con nuestros docentes internacionales, Tomás Gutiérrez y Cristian Max Villas. Ellos mismos se presentarán también. Yo simplemente actuaré de moderadora y con un esquema especial para aprovechar al máximo el conocimiento de nuestros docentes internacionales sobre esto que nosotros no estamos muy acostumbrados, pero que en otros países forma parte de toda malla curricular y denominado tax planning. Y veamos el porqué del curso. La Facultad Fotrien ha sido la pionera en introducir el conocimiento de la fiscalidad internacional, el control de precios de transferencia que ya se encuentra vigente en nuestro país a partir del año 2020, el concepto de empresas vinculadas que muy poco lo teníamos y es una de las más importantes incorporaciones en la Ley 6380 y además las normas anti-elusión y evasión fiscal internacional. ¿Por qué tenemos que reportar los dividendos y utilidades y pagar el IDU si es que estos no se remiten? ¿Por qué tenemos que obligarnos a decir quién es el beneficiario final? Porque todo eso forma parte de la rama de la fiscalidad internacional. Y no solamente de esta, sino precisamente su relación con la prevención de lavados de activos. Paraguay aún está atrasado con relación a los otros países en las responsabilidades de los profesionales de declarar las operaciones sospechosas y también los reportes ante la CEPRELAT, pero muy pronto se vienen, como es de público conocimiento, están debatiendo ese acuerdo. Hay más de 30 reglamentaciones dictadas por la CEPRELAT y nosotros tenemos un libro especial que vamos a ver. Bueno, aquellos profesionales que no tienen visión de la economía global y digital, y que esta economía global y digital requiere la obligación de buenas prácticas, la palabra clara, debida diligencia, la palabra clave, compliance, que es adoptar los mecanismos necesarios y reales para demostrar las buenas prácticas y las debida diligencia. Las reglas de transparencia fiscal societaria e internacional, lo cual se logra exclusivamente mediante el intercambio de información y la obligación de denunciar actuaciones que no van acorde con la realidad
económica, la realidad económica, seguirán preocupados y ocupados en el llenado de formulario, en las normas locales y por supuesto será muy complicado lograr el perfil del profesional, contador, abogado, economista, administrador de empresas. ¿Cuál es ese perfil? Asesores fiscales de la era de la transparencia y economía global y digital. ¿Y de dónde se ha salido esto? Asesores fiscales de la era de la transparencia y economía global y digital. Bueno, simplemente miremos en Google. Pongamos así mismo, asesores fiscales de la era de la transparencia y economía. Porque para ser asesores fiscales hay que mirar mucho más allá de lo que sucede en Paraguay. Y vamos a ver nuestros principales referentes. Y así va a ser nuestras clases de investigación con la biblioteca virtual Fotrien, con la biblioteca de los principales entes reguladores de la fiscalidad internacional y con Google para poder entender. Y bueno, fíjense, todo se trata de la economía digital. La OCDE tienen que sí o sí suscribirse a la página de la OCDE. ¿Cómo lograr el desarrollo de la economía global y formalizada? Y fíjense lo que nos da. Esto ya empezó en el año 2014. Se empezaron a preocupar y forma parte de la acción 1, cómo abordar los desafíos de la economía digital. Esto posteriormente, desde esta primera versión preliminar, cuando se encargó el análisis y llevar a cabo la acción 1 en el 2014, de esto hoy, a partir de la nueva realidad del año 2020, BEPS y OCDE del 2020, la pandemia también trajo su revolución. Marco inclusivo sobre BEP de la OCDE y el registro del beneficiario final. ¿Cómo abordar los desafíos? Erosión de la base imponible. ¿Cómo se están llevando esto? A través de nuestros rectores de la fiscalidad internacional, la OCDE y el G20. El marco inclusivo. ¿Qué es lo que se espera? El plan de trabajo que se ha llevado a cabo. Todo esto forma parte de la fiscalidad internacional. La gran ventaja con la fiscalidad internacional es que todo tenemos o en la página de la OCDE que se deben suscribir o en la página de G20 o hay nuevas páginas también, todo actualizado y cada una de las acciones, las 15 acciones BEPS y OCDE en el 2021, acciones de la economía digital. Hemos aprendido que esa palabra economía global y digital justamente forma parte de el asesor fiscal de la era de la transparencia y de la economía digital. Por eso en nuestros libros tenemos mucha bibliografía al respecto. Si no formas parte de este grupo de profesionales limitado a las normas locales, preocupado por las normas locales, preocupado porque tenemos que llenar una gran cantidad de software y de datos que requiere la SED para el necesario intercambio de información y van incluso, como vamos a hablar, van incluso más allá de la realidad latinoamericana. De hecho, van más allá de la realidad latinoamericana, pero necesitamos verlos.
Si deseas comprender el derecho tributario internacional aplicablemente, podemos decir que aplicable incipientemente en el Paraguay. Como hemos visto, la mayoría de los países aplican el control de precios de transferencia ya desde hace bastante tiempo, pero que próximamente dará pasos gigantes mediante la firma de convenios internacionales y la implementación de esta ley 6657 de transparencia fiscal y adopción de estándares internacionales. Este es el posgrado que estabas esperando. Y no solamente queremos que usted realice este módulo, sino que llegue a tener el primer título de especialización en Derecho y Gobierno Empresarial en la era de la transparencia, que empezamos con el diplomado en Derecho Societario, pero estamos aprobando esta especialización que no podemos llamarle Derecho Societario porque la palabra nueva es Gobierno Empresarial, porque esa es la terminología que abarca todos los aspectos. Este curso le servirá también para, aquí está nuestro módulo, Planificación Fiscal Internacional de Empresas en Paraguay, 2 créditos para esta maestría. Bueno, eso es para los que les gusta la parte societaria, pero también tenemos nuestra especialización en Fiscalidad Internacional Latinoamericana y la palabra que forma parte de nuestra legislación en Paraguay ya en forma atrasada, que es compliance. Le pido ahora mismo que ustedes busquen la traducción de la palabra compliance. Usen el buscador Google, que lo que es el famoso compliance. ¿Qué es compliance en español? El compliance viene de la conformidad, la obediencia, la sumisión. ¿Qué significa compliance en una empresa? La función de compliance o cumplimiento normativo en especial puede definirse como aquella que vela dentro de la empresa porque se desarrollen las actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos establecidos, asegurándose que la empresa opera dentro de los estándares mínimos. Y tenemos compliance en derecho, tenemos compliance empresarial, tenemos compliance de prevención de lavado de activo, tenemos compliance de tributario, tenemos compliance laboral, tenemos todos los compliance, que es justamente la nueva palabra. ¿Por qué? Porque las reglas de responsabilidad exigen a los asesores que sean, no solamente a los asesores, la palabra que usamos anteriormente, a el gobierno corporativo, a los diferentes partícipes del gobierno empresarial o gobierno corporativo en la era de la transparencia, exigen la debida diligencia. Y si no hay debida diligencia, ¿qué va a haber? Responsabilidad tributaria, civil, penal de los órganos empresariales, contadores y asesores, etc. No podemos dejar de conocer la planificación fiscal internacional de empresas aplicable en Paraguay, que es lo que vamos a analizar esta semana. Y posteriormente conocer. Ya vamos a tener una introducción del intercambio de información. Vamos a tener una introducción de la tributación de la economía digital y de las criptomonedas. Vamos a ir hablando en este módulo transversalmente sobre todo esto. Lo más importante es que ustedes simplemente vean los términos dentro de
los diferentes manuales, porque esa es una ventaja de la fiscalidad internacional. Todo está escrito y disponible. Muchos de los documentos están lastimosamente todavía disponibles en inglés. Y justamente el profesor también nos había pasado una serie y tenemos en su módulo, tenemos justamente una serie de informaciones en inglés pasado por nuestros dos docentes. Entonces, ese es el desafío. Si no formas parte de ese grupo que se preocupa simplemente por las normas locales y querés ser un asesor fiscal de la era de la transparencia y de la economía digital, en estas 6 jornadas, 30 horas, vas a aprender muchísimo. Primera obligación: estás suscrito o suscrita a estas páginas que lideran la fiscalidad internacional y que nos demuestran el futuro de la tributación en la era post-COVID y en la era de la transparencia fiscal internacional. Ahora mismo busquen la página del CIAT y suscríbanse. CIAT.org. Suscríbanse. Busquen la página de la OCDE. Hay todo gratis. Pasen sus datos ahora mismo para que le pasen todos los reportes. A mí personalmente me gusta mucho Instagram, además, porque tenemos personas que hacen un resumen y pasan todos los links. Bets, Gafi, sí o sí tenemos que estar en estas páginas y en otras más, como aquellas que van referenciando, porque eso forma parte de la fiscalidad internacional. Antes de presentar a nuestros expositores, vamos a explicar por qué usted tiene que visualizar primero lo que le estoy preparando, que son cápsulas de aula invertida by Nora Ruotti. Bueno, y justamente vamos a analizar qué es esta modalidad de aula invertida by Nora Ruotti. Así como le estoy grabando este video, yo les voy a grabar las clases. El modelo aula invertida by Nora Ruotti se basa en 3 pilares fundamentales. Enseñanza profunda, en la que un experto le presenta el tema anteriormente para que se pueda discutir mejor en una educación activa y participativa, puesto que con este video de aula invertida o audiolibro que le estoy preparando, ya se tiene idea de algunas cuestiones que los docentes estarán desarrollando. De esta manera también el profesor, la institución, se asegura la igualdad en la calidad de la educación para los distintos métodos y, por supuesto, el docente también ve estas clases de aula invertida. Por eso, la Facultad Fotrien utiliza para sus maestrías el modelo aula invertida, que basa sus pilares educativos en 3 ejes fundamentales: enseñanza profunda, participación activa y constructivista del estudiante. ¿Y por qué constructivista? Porque al tener una visualización previa y un análisis previo, uno va teniendo posibilidades de lograr mayor participación con los docentes en el momento de las clases virtuales o presenciales en su caso, y va construyendo. Esto se reflejará no solamente en el rendimiento académico, sino también en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, Aula Invertida by Nora Ruotti parte del tradicional diseño del Flipping Classroom, que significa aula invertida,
presentándose previamente al desarrollo de los módulos o asignaturas el contenido del mismo. En este caso, previamente al desarrollo de los temas de nuestros docentes, las visualizaciones de los videos y la lectura o investigaciones que deben llevar a cabo los estudiantes antes de las clases con sus profesores. Si no lo pueden antes, por lo menos después, y ustedes tienen también las clases grabadas, justamente con el objeto de lograr el compromiso por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje profundo. Ya conociendo el tema, se incentiva la participación activa y se construye el aprendizaje a partir de las experiencias, a partir de las investigaciones que están haciendo, como les estoy mostrando yo. Ese es el gran desafío para la comunidad educativa compuesta por la Facultad FOTRIEM, por los docentes, por los estudiantes, quienes deben estar en sintonía con el compromiso que ello implica en materia de esfuerzo intelectual y dedicación del tiempo. Así que ese es el gran desafío. Nuestros docentes que vamos a presentar ahora, como son expertos en la materia, se constituyen en auténticos mediadores de los saberes académicos, específicamente del programa que nos han preparado con los PowerPoint, con las lecturas, para poder ir analizando en donde los estudiantes y una vez que presenten el tema y los estudiantes tengan un conocimiento mayor, estos docentes se vuelven, organizan, orientan y facilitan con iniciativa y creatividad el proceso de construcción de los conocimientos de sus estudiantes. Proporcionan información actualizada como la que nos traen nuestros docentes, porque la fiscalidad internacional cambia día a día y cambia con cada reunión del G20, con cada reunión del GAFI, del GAFI-LAT y con cada acontecimiento importante que, como es por ejemplo la pandemia, que nada tiene que ver con la tributación, pero mucho tiene que ver con la participación. Ustedes no duden en participar activamente de las clases. Abran su micrófono y expongan sus dudas, su punto de vista, etc. El estudiante se espera que asuma la responsabilidad de participación activa durante las secciones, en los trabajos asignados y en la exigencia del cumplimiento de este programa. Bueno, este curso va dirigido a todos los egresados de la Facultad de FOTRIEM, a los abogados, contadores y economistas que deseen ingresar al mundo del asesoramiento fiscal y societario internacional. También muchísimos escribanos públicos que tienen una gran responsabilidad. Directores, gerentes y administradores de empresas nacionales e internacionales e interesados en general. Muchos de ustedes, dentro del código 20185, 21015, 21083 y el 19152 han realizado módulos, como por ejemplo han realizado el módulo de precio de transferencia, han realizado el Seminario Internacional del Conocimiento de la Fiscalidad Internacional, y eso les suma puntos modulares para nuestras dos especializaciones. Especialización en Fiscalidad Internacional Latinoamericana y Compliance, que cada módulo va teniendo su certificación individual, y la especialización en Derecho y Gobierno Empresarial en la era de la transparencia. Y ahora sí nos toca presentar a nuestros docentes Tomás Gutiérrez y Cristian Max Villas. Ellos son expertos
argentinos, síganle en Instagram, síganle, porque tienen un currículum espectacular, enseñan en muchas universidades y están a la vanguardia. Fíjense que Tomás Gutiérrez, con lo joven que se encuentra haciendo su doctorando en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, es especialista en Derecho Tributario por la UBA, es abogado, es especialista en prevención de lavados de activos y se encuentra también haciendo un doctorando en Derecho Fiscal, una parte de su currículum. Le voy a mostrar otras cosas también. Bueno, Cristian Max Villas, jovencísimos los dos, abogados, magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Belgrano, Universidad Austral, su tesis vinculada con la gravabilidad de ingresos provenientes de e-commerce y los nuevos nexos de imposición del tributo, altos niveles de detalles en la confección de contratos nacionales, internacionales, experiencia en licitaciones. Bueno, un currículum impresionante, pero les quiero mostrar esto. Siempre es importante ver transversalmente. Bueno, ustedes saben que yo actuaré como moderadora, tengo mi título de Máster Internacional en Administración Tributaria, también máster en especialización fiscal y otros que pusimos un breve currículum nada más. Fíjense, este es el programa desarrollado por la Universidad de Belgrano. Los profesores le explicarán más en el curso de posgrado en planificación fiscal para la empresa, que es un curso muy similar al nuestro. La tributación moderna se caracteriza por la, históricamente hablando, alta carga fiscal y muchas veces percibida como excesiva regulación a la cual se encuentran sometidos los particulares, sean estas personas humanas o empresas. Cosa diferente sucede en Paraguay, que la carga fiscal no es muy alta. En caso de las empresas y organizaciones, la modernidad le permite el acceso a mercado mundial para la colocación de bienes y servicios, y es en ese momento cuando se toma real noción de la regulación a la que los particulares se encuentran sujetos. Una de las primeras trabas en el acceso a este mercado global es la carga fiscal, no solo aquella propia del país de origen o la constitución de la entidad, sino la derivada de la regulación propia de los mercados a los que se tienen como objetivo. La múltiple imposición puede fácilmente convertir en antieconómica a la operación más rentable, totalmente de acuerdo, y llevar a un fracaso estrepitoso al empresario mal asesorado. Bueno, justamente este es el programa, el contenido parecido al nuestro, las clases, solamente que en este programa tienen otra metodología que los alumnos realizan trabajos que no lo vamos a hacer nosotros. Y acá les quiero mostrar que Jorge Gutiérrez, nuestro docente, es el coordinador académico, y acá tenemos su importante currículum. Bueno, y ahora no solamente vas a decir que es posgrado, profesor de grado y posgrado en distintas universidades argentinas, sino Tomás va a poner profesor de posgrado en diversas universidades argentinas y en Paraguay. Siempre es importante fijarse el perfil: derecho fiscal, derecho tributario, prevención de lavados de activo. No son todos los mismos temas. Precios de transferencia. Bueno, eso es justamente
lo que nos lleva a tener este perfil que es lo que necesitamos tenerlos. Bueno, y acá hay una cantidad de especialistas en la materia y ahora sí vamos a presentar día a día nuestro curso con nuestros dos excelentes docentes internacionales, Tomás y Cristian, y yo que voy a estar siguiendo, pero más voy a darle las aulas invertidas. Vamos a presentar. Bueno, en nuestra primera clase hablaremos de la introducción a la fiscalidad internacional, el objeto, el alcance y la importancia de la planificación fiscal. ¿En qué se diferencia con los esquemas de evasión fiscal? ¿Cuáles son los supuestos de planificación fiscal agresiva o nociva? Algo que vamos a hacerle el audiolibro, el tema de régimen de información, porque todo esto se basa en la transparencia de la información. ¿Y cuáles podrían ser desarrollos de estructuras de planificación fiscal local o nacional? Bueno, conmigo yo les prepararé el primer video, la planificación fiscal incorporada en la Ley 6380, cuál es la imposición a los no residentes, a las empresas vinculadas, que vamos a hablar justamente cómo esto se ha incorporado en nuestro país. En la clase 2 vamos a hablar del desarrollo de estructuras de planificación fiscal internacional y cuáles son los elementos esenciales a considerar en su diseño. ¿Cuándo es legal y legítima recurrir a estas estructuras para el desarrollo del negocio de empresas? La realidad del negocio es lo que más se tiene que probar. ¿Es un negocio con sustancia o sin sustancia? ¿Es un negocio real o no? Esto que nosotros lo tenemos muy poco incorporado es la clave de la fiscalidad internacional. ¿Cómo funciona el derecho tributario internacional en la actualidad? Y estamos en el 2021 con sus cambios. ¿Cómo se relaciona el derecho interno, en este caso el derecho de la legislación paraguaya, al derecho internacional? Lo que nosotros vamos a desarrollar acá es el soft law, esta interacción del soft law y el hard law. El hard law es la ley que rige y aprobada en el Congreso. Acá nosotros vamos a tener que ver no solamente la Ley 6380, sino también la Ley de Prevención de Lavado de Activos y la Ley de Intercambio de Información, y por la cual se aprueban los estándares internacionales para el intercambio de información. Bueno, cuestiones prácticas sobre beneficios concedidos a favor de los contribuyentes por el derecho internacional, como por ejemplo la famosa cláusula de no discriminación y la cláusula de la nación más favorecida. Recuerden que dentro de muy poco, nosotros pasaremos a firmar muchos convenios internacionales porque van a ser multilaterales. Y si no conocemos estos principios del derecho internacional, que son la base, no lo vamos a poder hablar. Vamos a hablar, y yo les voy a explicar, el principio de la realidad económica, dispuesto en el artículo 247 de la ley, cuáles fueron sus inicios e incluso cómo fue aplicado por la jurisprudencia en aula invertida Bainora Ruotti. Vamos a hablar de las políticas internacionales en materia de tributación. Sí o sí, necesitamos conocer el proyecto FATCA, las 15 directrices, 15 acciones
Luego vamos a tener un módulo especial. Las directivas de la Unión Europea, FATCA, los IGA, el caso de Estados Unidos, la aplicación de normativa fiscal internacional por parte de las autoridades fiscales. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de los materiales que tenemos están en inglés, pero justamente eso el profesor le va a explicar. Tiene una característica. ¿Por qué? Las normas contables aplicables en el marco internacional. Las cuestiones corporativas relevantes al momento de desarrollar una estructura internacional, el fondeo de emprendimientos y nuevos y en cursos. Y bueno, voy a hacerles yo aquí una reflexión. Si la SED conoce estos compromisos de fiscalidad internacional, ¿cuál es nuestra agenda de convenios internacionales? ¿Qué implica la incorporación de Paraguay al Centro de Desarrollo de la OCDE a partir del 2017? Y bueno, ¿cómo vamos a ir en este 2021? Es lo que vamos a analizar. Tenemos nuestros convenios para evitar la doble imposición y convenios de intercambio de información. ¿Cuáles son los mecanismos de reforma de estos convenios? El caso de instrumento multilateral para la implementación de las medidas BEPS, implementación, el intercambio de información en materia tributaria y en materia financiera, los mecanismos habilitantes y alcances, cuál es la validez de la información intercambiada. Bueno, y aquí yo les pedí incorporar un análisis de los nuevos estándares derivados del proyecto BEPS. Pero, ¿por qué la FIT declaró a Paraguay como país no cooperante? Fíjense siempre lo que hago yo. Voy a Google, pegar la AFIT declaró a Paraguay como país no cooperante. Y así es como tenemos que investigar. ¿Por qué AFIT tiene a Paraguay entre países no cooperantes? Porque simplemente nosotros no intercambiamos información. Entonces, hay un gran problema con Paraguay, que forma parte de la lista de países no cooperantes en intercambio tributario, siendo el único fundador del bloque en integrar esta lista. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que Argentina nos haya declarado país no cooperante? Bueno, así es como tenemos que ir buscando la información. Paraguay es país no cooperante para la FIT. Cambio de listado de jurisdicciones no cooperantes. La FIT y el curioso listado de países no cooperantes. Podemos hablar nosotros de fiscalidad sin hablar de esto. Fíjense, una duda. ¿Paraguay es socio comercial o paraíso fiscal? Habla justamente de una información de la última reforma de la ley. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales que se llaman países no cooperantes? La complejidad del tiempo. Bueno, esto es lo que vamos a ir analizando. Siempre es importante hacer la búsqueda en Google. Convenio suscrito por Paraguay en la nueva era de la fiscalidad internacional. Y tenemos 3, con Uruguay, con Emiratos Árabes y con Qatar. Son los únicos 3. En la clase 5 analizaremos las cláusulas antiabuso en el derecho interno y su relación con la realidad
el derecho internacional, el principio de la realidad económica y sus cláusulas similares previstas en otros ordenamientos, la recategorización de rentas y sujetos, los mecanismos antielusiones generales y específicos contenidos en los convenios para evitar la doble imposición, la transparencia fiscal, la limitación de beneficios, precios de transferencia. No vamos a seguir estrictamente este orden, puesto que los profesores ya prepararon sus materiales y tenemos también en la biblioteca virtual Dr. Antonio Ruotti, justamente tenemos ya ciertos documentos, pero sí vamos a ir tocando todo esto. Bueno, y yo voy a hablarles sobre las normas de imposición a los no residentes y las empresas derivadas como medidas de normativa ante abuso internas, que justamente es la internalización del soft law en el hard law. Bueno, también los activos intangibles. Todo ahora. Busquen ustedes cuáles son las normas más importantes de tributación. ¿A qué va enmarcada? Justamente va enmarcado a la economía digital y a las nuevas fuentes de financiación y las nuevas monedas como la famosa criptomoneda. La propiedad intelectual, el concepto y protección legal local, los sistemas de registro, el desarrollo de negocios basados en activos intangibles, las cuestiones corporativas relevantes al momento de desarrollar una estructura internacional, el emprendedurismo, cuestiones sancionatorias vinculadas con el desarrollo y la aplicación de esquemas de planificación fiscal, que es el compliance en materia tributaria, normativa antilavado, cómo normalmente se establece el régimen penal tributario y su relación con el desarrollo de esquemas de planificación fiscal. Y bueno, yo le voy a preparar un audiolibro sobre todas las nuevas reglamentaciones de prevención de lavados de activos emitidas por la CEPRELAT y las que faltan aún. Bueno, además, economía digital, criptomonedas, los nuevos nexos de vinculación y habilitación de la potestad tributaria, ampliación de la jurisdicción, redefinición del concepto de establecimiento permanente. Como vamos a ver, busquen impuesto global a las empresas. Acaba de ponerse de acuerdo. Yo simplemente pongo impuesto global a las empresas. Simplemente pongo 130 países dan luz verde a un impuesto global. ¿De cuándo es esto? Hace 2 días. Noticias destacadas del 1 de junio. 130 países dan luz verde a un impuesto global. Alcanzaron un acuerdo que crearía una tasa para las empresas del 15% sobre las ganancias. Esto ya existe un acuerdo para que que las multinacionales como mínimo paguen 15% independientemente de dónde están. Entonces, esto es lo nuevo, lo nuevo. La declaración se basa en el acuerdo del G7 que prevé un reparto más justo de beneficios entre los países de donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que tienen sus actividades, especialmente dirigido a los gigantes digitales, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Bueno, 5 claves para entender. Es así como tenemos que ver. La gran mayoría
de la OCDE apoya el impuesto global del 15%. Nuevas informaciones. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el impuesto global? ¿Cuál es el impuesto global complementario del 2021? Impuestos periódicos, todo esto es lo que nosotros tenemos que analizar y simplemente lo vamos haciendo a través del cruce de informaciones. Los criptoactivos, la regulación y tributación de estos activos. Bueno, hay un material espectacular que acaban de lanzar también, la tributación de las criptomonedas. ¿Qué hacemos? Fíjense en Google, fiscalidad de las criptomonedas y medidas de control. La fiscalidad de las criptomonedas, cómo tributarán las criptomonedas en el 2021, cómo tributan en España, cómo tributan en Chile, cómo se declara la renta de las criptomonedas. Todo eso tenemos en diferentes materiales que vamos a ir analizando. Acá, por ejemplo, tenemos lo último que salió, la fiscalidad de las criptomonedas, la guía completa de junio 2021. Cada uno de estas cosas están dándose en la Fiscalía Internacional y afectan a nuestro país. Siempre es importante que se unan a estas páginas. Bueno, y continuamos. Vamos a hablar la tributación en la economía digital en Paraguay, el tratamiento del IVA y el impuesto a los no residentes y la experiencia de sus primeros pasos con aula invertida. Y llegamos a nuestra clase 8, les vuelvo a repetir, no va a ser así específicamente, en donde tenemos que analizar cuestiones penales vinculadas con el desarrollo y la aplicación de un esquema de planificación fiscal, el compliance en materia tributaria, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el GAFI y sus directivas, las normas argentinas y el derecho comparado. Y bueno, vamos a ir viendo también otras aulas invertidas. Con esto damos por iniciado nuestro conocimiento del programa que desarrollaremos. Hay muchísimo material en nuestra biblioteca virtual Profesor Antonio Ruoti y también los materiales que han pasado los docentes. Felicidades por formar parte de este grupo de profesionales que apuesta al tax planning, que apuesta a la economía global y digital, que apuesta a formarse como asesores fiscales de la era de la transparencia y economía global y digital.